Bienvenidos al Ático de las Ideas, un podcast no apto para nuestro mundo. La cultura ha salido de las galerías, bibliotecas y cafetines y ha dado origen a un espacio dedicado al análisis, debate y reflexión sobre temas de filosofía, literatura, política y artes aplicados al contexto actual de nuestro mundo. Lenguaje claro, entrevistas valiosas, ideas potentes y divergentes, un sitio de pensamiento destinado no solo a intelectuales, y en el que la corrección política se quedó fuera. Bienvenidos a este episodio del Ático de las Ideas, en el que me encuentro solo, ya que Gabriela no me acompaña en esta ocasión y le envío saludos a la distancia. En esta ocasión voy a hacer una reflexión en torno a una pregunta que me han formulado varias veces acerca de cómo introducirse al estudio de la filosofía. Me encontraba pensando en cómo brindar una respuesta adecuada a esta pregunta y más bien pensé que ese cuestionamiento no me pareció del todo adecuado, en especial porque pensé que era más interesante responder la pregunta de por qué uno debe estudiar filosofía. A manera de confesión y de relato vivencial, yo me inicié en la filosofía aproximadamente cuando tenía la edad de 13 años. Recuerdo que el primer libro estrictamente filosófico al que tuve acceso fueron los diálogos de Platón, que en aquel entonces me parecieron un tanto inaccesibles. Sin embargo, tuve la fortuna de encontrar en ciertos parajes de la obra muchos presupuestos teóricos que iban acorde con lo que yo deseaba en aquellos momentos o cuáles eran mis pretensiones teóricas a esa edad. Y precisamente era una de las cuestiones que yo me había preguntado desde que empecé a tener un mayor uso de razón en la adolescencia temprana, cuando empecé a hacerme mayores preguntas acerca del mundo y del universo y de lo que acontece. Me preguntaba acerca de cuál es la razón de la imperdurabilidad del ser humano, de nuestra existencia. ¿Por qué somos finitos? ¿Y por qué la peripecia colectiva se ha desarrollado sobre este plano finito? Es decir, siempre creo que la, la muerte y en especial la finitud fueron dos preocupaciones existenciales muy profundas en mi pensamiento desde que era un adolescente. Con el transcurso del tiempo, como les comenté en la obra de Platón, que ustedes ya conocerán, o si no les recomiendo introducirse lentamente a la obra de Platón, para lo cual creo yo que la, los diálogos son la mejor forma, en especial por la riqueza de tópicos que abre los diálogos de Platón. Es decir, no únicamente se va a esbozar una, una teoría metafísica u ontológica o una teoría política, sino se va a abordar un sinnúmero de cuestiones entre las que van a estar el amor y otras cuestiones más diversas que las que va a tratar en otras obras. Sobre todo yo me vi cautivado por el mundo idético que presentaba Platón, por la posibilidad de de la supervivencia del alma al cuerpo y esa especie de arrojo existencial que yo volqué hacia la teoría de Platón, porque me parecía que si el alma era eterna y el cuerpo era finito y los problemas existenciales se presentaban en el plano del cuerpo, con el mero renunciamiento a este plano físico, era posible sobrellevar o salvar todos los problemas a los que yo me veía abocado en la temprana adolescencia. De igual manera creo que tuve una entrada
también marcada por la literatura. Sobre todo yo leí por ese tiempo la literatura de la generación decapitada, que ustedes ya sabrán que se caracteriza por un apasionamiento por la idea de la muerte, por considerar a la muerte como una especie de presencia salvadora del horror de la existencia, como se puede ver, por ejemplo, en algunos de los escritos de Medardo Ángel Silva, que fue un escritor que a mí me interesó bastante cuando empecé a introducirme en este mundo. Y con lo que quiero llegar hasta con ello, hasta lo que he mencionado, es que uno no puede sortear la circunstancia concreta en la que se halla para introducirse teóricamente a una disciplina. Y no solamente a la filosofía, sino a lo que uno haga, ya sea a las ciencias, a la matemática, a, al arte, cualquiera sea del que se trate. Uno se introduce a una disciplina muy probablemente por las vivencias que uno tiene en algún momento dado, y esas condiciones subjetivas son las que permiten o las que se cruzan muchas veces con obras concretas, con ideas concretas, y de esa manera uno va tejiendo la argamasa epistemológica sobre la que se va construyendo el pensamiento. Es decir, si yo no hubiera tenido problemas muy concretos en mi vida, derivados muy probablemente de la muerte o de la sensación de finitud, existe una gran probabilidad de que al momento yo no estuviera comunicándome con ustedes a través de este medio, que nunca hubiera tenido interés en algún libro filosófico y que muy probablemente no hubiese poseído las condiciones para adentrarme en la filosofía. La filosofía, siempre digo yo, está llena de espinas, y esas espinas parecerían tener un poderoso veneno, pero lo curioso del veneno de la filosofía, entiéndase lo que estoy diciendo como metáfora, no se me malinterprete, lo curioso del veneno de la filosofía desde mi perspectiva es que, si bien no es un veneno que cause malestar o dolor, o mejor dicho, es un veneno cuyo dolor es precisamente un despertar, y que el sujeto que filosofa, a pesar de encarnar el dolor del despertar a través de la filosofía, no puede librarse de él, porque precisamente el despertar está estrictamente ligado a la filosofía. Ello por un lado. Creo yo que una persona que por lo menos tiene la, las condiciones adecuadas para introducirse a la filosofía, va a ser muy difícil que con el pasar del tiempo abandone la disciplina. Como digo yo, en algunas ocasiones de mi vida he intentado abandonar la filosofía. Me ha sido muy difícil hacerlo, es prácticamente cometer un suicidio intelectual, incluso un suicidio existenciario. Y por ello yo muchas veces advierto a las personas de los peligros de la filosofía. Hay una vieja frase que reza: el que filosofa no vive y el que vive no filosofa. No recuerdo exactamente cuál es el autor, pero aparece en el libro El tema de nuestros tiempos, de Ortega y Gasset. Y me parece en cierto sentido muy verdadero. Uno, cuando se introduce a la filosofía, tiene que tener
en consideración lo demandante que es la disciplina, saber que uno deberá estar varias horas frente a libros, mucho tiempo rumiando ideas que muchas veces se pierden en el aire, tener en consideración que uno está gestando un acto de una inmensa magnitud, pero que a pesar de que ese acto subjetivamente entraña esa dimensión gigantesca, muy probablemente en el plano objetivo no tendrá repercusiones inmediatas o repercusiones realmente palpables. Muchas veces uno quedará condenado a ser un mero comentador de la filosofía, a pasar desapercibido en ese tórrido e incluso aterrador nudo de la historicidad a través de la cual se ha ido construyendo la filosofía. Y uno debe ser muy consciente de eso al introducirse al mundo de la filosofía. A pesar de ello, también existen frutos muy agradables. En algunas ocasiones yo, en algunos momentos de soledad, me he puesto a pensar y a reflexionar y en momentos de absoluta felicidad en los que he planteado muchas veces el papel de mi existencia y mi existencia en relación a la muerte, que como digo siempre ha sido uno principales, de las principales preocupaciones teóricas que he tenido, no solo teóricas, sino existenciales, que, que atraviesan de cierta forma mi pensamiento y mi vida. Y me he sentido en general muy satisfecho con mi existencia, a pesar de que no he realizado ni un cuarto de los anhelos que he tenido, tanto desde el punto de vista práctico como también desde lo que he querido realizar teóricamente en las áreas en las que me he desenvuelto. Y en general me he sentido bastante satisfecho con lo que he hecho y mucha de esa satisfacción, o posiblemente toda esa satisfacción, proviene de la filosofía. Y yo creo que, y de la literatura también como plano vivencial en el que se evidencia la, la filosofía. Y desde esa perspectiva yo, en síntesis, lo que quiero mencionarles es que tengan en consideración cuáles son las implicaciones, las razones por las que ustedes quieren hacer filosofía. Es una disciplina muy demandante. Es muy difícil tener la posibilidad de sobrevivir haciendo filosofía, hay que ser muy francos. Por eso, si ustedes se dan cuenta y analizan la historia de la filosofía, la mayoría de los filósofos fueron o burgueses o pequeños burgueses. Es decir, es muy difícil hacer filosofía desde otra posición socioeconómica. Es difícil sobrevivir haciendo filosofía. Hacer filosofía va a llevarles también a un camino solitario, a pesar de que actualmente existen mayores canales, una gran difusión tecnológica a través de las diversas plataformas digitales. Sin embargo, creo que la soledad es mayor que nunca. Tal vez el papel de la filosofía ha perdido su sustancia. Y sobre esa base existen varias dificultades para hacer filosofía. Ello por un lado, dificultades como les he mencionado, tanto teóricas cuanto prácticas que se les irán presentando en el quehacer de su vida si ustedes optan por ello.
Ahora, para iniciarse, lo que yo les recomiendo es, como he mencionado en encuentros anteriores, ir acercándose a preocupaciones teóricas, ya sean desde diversas áreas o ramas de la filosofía, ya sea a través de la metafísica, de la ontología, de la epistemología, de la estética, de la ética, la área filosófica, el campo filosófico que ustedes prefieran de acuerdo a su circunstancia concreta. Hacer una breve historia de la filosofía, como les he mencionado, pero siempre hay que ejercitar mucho el pensamiento propio, el pensamiento auténtico, por lo menos en el área o por lo menos en el espacio que nos permita este gran nudo de la historia de la filosofía, como yo les había mencionado. Pensar por ustedes. Así las ideas iniciales son, pueda que después de algunos años les resulten ridículas, absurdas o se avergüencen de ellas. Ello ocurre usualmente. Pero hay que pensar de, por lo menos dentro de los espacios en los que se puede generar un pensamiento propio. Ahí se debe también abonar a que uno pueda pensar de manera propia. Intenten hacer ejercicios de pensamiento, pensar sobre temas, no adoptar posturas dogmáticas, no rendirse ante los autores. Los autores no son dioses, a pesar de que uno pueda parecer microscópico o que nuestra razón parezca doblegarse ante colosales como Aristóteles, Hegel, Descartes, Heidegger. Hay que tener la interés de hacer pensamiento propio y auténtico. No hay que asumir dogmatismos, no hay que tener sesgos, a pesar de que es imposible librarse por completo de los sesgos, precisamente por las circunstancias psicológicas concretas que atravesamos en un determinado momento. Tenemos que hacer ese ejercicio, ser muy conscientes de, de lo que hacemos. Asimismo, la filosofía, como yo les mencionaba, es muy demandante, hay que ser rigurosos, no debemos pensar que podemos leer 10 páginas durante un mes, hay que ser bastante rigurosos, por lo menos ponernos el límite o fijarnos el límite de leer un libro. Lo que yo les propongo es que lean un libro durante un mes. Lean un libro durante un mes y en el primer año ustedes van a ver un cambio notable en su estructura mental, cómo generan ideas, cómo empiezan a articular su pensamiento, van a surgir nuevas preocupaciones, sus antiguas preocupaciones van a revestir nuevos caracteres, van a tener nuevas herramientas para poder enfrentar esos problemas, van a mejorar en su argumentación, en su ejercicio de pensamiento. Es decir, se van a ir abriendo una serie de posibilidades para ustedes si deciden empezar a leer un libro durante un mes, que es algo muy posible. Les digo un libro durante un mes porque los libros filosóficos son complejos, su lectura a veces es rigurosa y por ello es una estimación bastante realista un libro durante un mes. Como les estaba mencionando, pueden hacer una historia de la filosofía, leer el pensamiento de los principales pensadores, pueden acercarse de manera previa a algunos libros bastante interesantes que resumen el pensamiento de los autores y después sí ya leer las obras de dichos autores. Ahora existe la facilidad de que la mayor parte de libros clásicos de la filosofía ustedes pueden encontrarlos de manera gratuita en internet a través de PDFs. Pueden leerlos de manera digital o en su defecto pueden imprimirlos a través de copias a un costo mucho menor de lo que resultaba adquirir libros, sobre todo porque en Sudamérica y específicamente en Ecuador existe gran dificultad sobre todo para poder conseguir libros de filosofía. Vienen acá con costos muy elevados, es decir, tener que pagar
30, 40, 50 o hasta $70 por un libro de filosofía resulta privativo para personas cuya posición social no lo permite. Por ello, adquirir un libro a través de copias que puede costar tal vez 5, máximo $7 en relación a un libro que costará 10 veces más, brinda grandes oportunidades para todas las personas. Y en su defecto, si no tienen la posibilidad de imprimir, pueden leerlos en PDF. Sin embargo, yo sí les recomendaría que los impriman, sobre todo porque van a tener que a veces releer, volver a ver las páginas, estructurarse de mejor manera su pensamiento y un sinnúmero de cuestiones que el papel impreso les va a permitir, cosa que no lo va a hacer las versiones digitales. Esos serían básicamente los consejos que yo les daría para que se introduzcan a la filosofía. Si quieren escribir, empiecen a escribir también, empiecen ya a estructurar ideas de manera congruente, fíjense algún tema, empiecen a desarrollar. Existe la posibilidad de ser autodidactas en el siglo XXI y empiecen a pensar, no tengan complejos de pensar que si alguien no ha cruzado la universidad no puede dedicarse a un determinado tema, más bien tengan la entereza, un gran ánimo y sobre todo la conciencia de que las plataformas digitales, una de las pocas ventajas que tienen es precisamente que brindan una enorme facilidad para poder conseguir bibliografía de manera sencilla y a costos muy bajos. Quisiera finalizar recomendándoles algunos libros filosóficos que me parecen de gran relevancia para que ustedes puedan introducirse al pensamiento filosófico. Les recomendaría inicialmente, como ya les había mencionado, los diálogos de Platón, por la amplitud y diversidad de temas que trata. Como segunda recomendación, la metafísica de Aristóteles, que creo yo sentó las bases para la discusión metafísica posterior hasta la actualidad, es decir, toda la discusión metafísica se remite a Aristóteles. Es decir, siempre existe este juego histórico y este juego histórico está centrado en esta obra de la metafísica de Aristóteles. También del propio Aristóteles, Ética a Nicómaco es una obra de gran relevancia. Mi cuarta recomendación sería de Kant, la crítica a la razón práctica y la crítica a la razón pura, que son dos libros fundamentales para entender la filosofía moderna. Son bastante rigurosos de leer, pero valen la pena. Mi quinta recomendación sería el discurso del método de Descartes, que por el contrario es un libro de lectura muy esquemática que puede leerse de manera bastante sencilla. Una sexta recomendación sería la ética en el orden geométrico de Spinoza, que les va a permitir también entender de manera sencilla la modernidad filosófica. Les recomendaría después de Hegel, La ciencia de la lógica, que es un libro muy importante. Más adelante les recomendaría de Marx, El Capital, la ideología alemana, que es escrita conjuntamente con Friedrich Engels. De Friedrich Nietzsche les recomendaría La genealogía de la moral y Así habló Zaratustra. De Schopenhauer les recomendaría El mundo como voluntad de representación. Y para finalizar esta lista les recomendaría una obra que ya les había mencionado anteriormente, que es Ser y Tiempo de Heidegger. También les recomiendo el mismo autor, que es La metafísica y la historia del tiempo. Creo que con estas obras ustedes podrían ya tener una visión, por lo menos una visión importante, que abarcaría ya algunos campos de la filosofía y ustedes podrían ya adentrarse de buena manera. Todos estos libros
pueden encontrarlos de manera absolutamente gratuita a través de Google, o si no pueden imprimirlos, y en su caso pueden comprar los libros, que sí van a estar un costo más elevado. Con ello finalizo mis recomendaciones. Nuevamente les invito a que repiensen los conceptos que les parecían absolutos, formúlense preguntas y despidámonos con una de las preguntas fundamentales de la filosofía formuladas por Heidegger, que había desarrollado esa pregunta basándose a su vez en los postulados de Leibniz. Y pregúntense ustedes en algún momento que encuentren soledad en su casa, en que estén solos, en que estén separados de esa serie de interrupciones que ofrece la actual sociedad, a que ustedes puedan desencantarse del canto de sirenas que ofrece el mundo actual. Y pregúntense por qué hay algo y más bien no hay nada. Con ello me despido, les invito a que nos sigan cada semana a las 6 de la tarde en el Ático de las Ideas. Todos los programas están disponibles a partir de esa hora y posteriormente pueden escucharlos durante toda la semana y posteriormente en tiempo, tanto en nuestro canal de Facebook, estamos como el Ático de las Ideas, en YouTube con el mismo nombre y en Spotify con el propio nombre. También pueden hacernos cualquier tipo de comentarios, sugerencias, pueden recomendarnos temas, si quieren pueden escribirnos para hacer cualquier tipo de servicio social, podemos difundir cualquier tipo de causa que ustedes quieran que nosotros divulguemos. En el mismo sentido, les recomiendo que nos escriban. Si quieren ustedes mejorar también el volumen de sus ventas en determinadas áreas como librerías, cafés, centros culturales, lugares donde vendan tecnología, lugares destinados para jóvenes, pueden escribirnos y pautar con nosotros, que lo hacemos a precios muy cómodos y van a ver cómo se incrementan sus ventas. Los espero la próxima semana y espero que tengan un excelente día.